Hola, bendecidos. Muchas gracias por continuar visitando la web de su iglesia virtual, que está dedicando todos sus esfuerzos a anunciar el Evangelio de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso porque estamos absolutamente convencidos que es solo por gracia, como hemos venido compartiendo con ustedes durante las últimas intervenciones en las que hemos compartido. Hoy quiero abordar un tema muy importante que nos puede ayudar a encontrar un camino para vivir una vida plena, satisfactoria, exitosa, triunfante, victoriosa en Cristo Jesús. Porque es uno de los más grandes retos que tiene el creyente. Cómo vivir una vida plena, satisfactoria, completa. Durante todos estos años que hemos conocido al Señor, o más bien que hemos sido conocidos por Dios, hemos visto el gran reto que es vivir una vida acorde a los principios divinos, o en lo que en el argot bíblico y cristiano se llama la santidad. Es el más grande reto. Y hay una exigencia en la palabra a vivir en santidad, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y también el apóstol Pedro planteaba esa exigencia, sed santos, porque Dios es santo. Y pues durante toda la historia de la iglesia ha habido un reto para que podamos vivir en santidad, pero hemos visto también durante toda la historia de la iglesia y de la historia personal que es casi imposible alcanzar esa meta para el ser humano, aparte de Cristo Jesús. Entonces, esta idea que vamos a plantear nos puede ayudar a vivir esa vida plena, a encontrar un camino, una ruta para vivir esa vida plena sin tener la frustración que nos produce el no poder dar satisfacción a las exigencias de Dios, porque nuestra mente fue contaminada por años y años por las exigencias de la ley. Pero por la ley nadie se justifica delante de Dios. El apóstol Pablo nos dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ahí es cuando uno entiende por qué Jesús, cuando vino una persona a pedir un favor durante su vida en la tierra, y le dijo, maestro bueno. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno que es Dios? Entonces, el mensaje detrás de las palabras de Jesús es que solamente podemos alcanzar el nivel de exigencia de Dios por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, por la misericordia y por el ejercicio del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a trabajar este tema basados en Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 25. Entonces les voy a invitar, los que tengan sus Biblias, pues busquen Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 25, y miren cómo dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no daréis satisfacción a los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, 3 temas para resaltar acá. 1. Los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no daréis satisfacción a los deseos de la carne. El segundo tema es las obras de la carne. Y el tercer tema es el fruto del Espíritu. Entonces, es muy importante que determinemos lo que significan los deseos de la carne. El deseo de la carne o los deseos de la carne, yo los puedo determinar a la luz del contexto bíblico. Son todas esas intenciones que tenemos dentro de querer agradar a Dios aparte de Jesucristo, aparte de la gracia de Dios, es decir, por nuestros propios esfuerzos. Hay un deseo tremendo de tener éxito, de lograr salir adelante, de prosperar, de conseguir resultados, de vivir una vida recta, de vivir una vida coherente, de vivir éticamente, correctamente, pero aparte de Jesucristo. Y uno puede notar que muchas personas, ¿sí?, ensayan técnicas. Yo durante todos estos años he estudiado muchísimas formas que se plantean para poder vivir una vida recta o una vida coherente o una vida de santidad. Y pues se plantean muchos métodos y entramos en esos métodos buscando hacer un esfuerzo personal. En el ámbito religioso pues buscamos los ayunos, buscamos las vigilias, las indulgencias, las terapias, las teorías que nos permitan limpiarnos de todas esas contaminaciones hereditarias, lo que muchos llaman las maldiciones generacionales, etcétera, etcétera. Y buscamos librarnos de todas esas cosas, pero por nuestros propios medios. Eso es el deseo de la carne. ¿Por qué es el deseo de la carne? El deseo del ser humano. La carne es el ser humano. El deseo del ser humano, independiente de Dios, es querer agradar a Dios, pero aparte de Jesucristo, o por nuestros propios medios. Y ese deseo, ¿sí?, produce unas obras. Y el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no podamos hacer lo que nos provoque hacer, lo que nos venga en gana, lo que quisiéramos hacer, o lo que quisierais, como dice aquí en esta versión. Entonces, muy importante determinar el deseo de la carne, o los deseos de la carne. Esa inclinación a querer agradar a Dios, aparte de Jesucristo, por obras, por ejercicios litúrgicos, por terapias, por ejercicios que no tengan que ver con Jesucristo, que vienen, puede ser del budismo, de la metafísica, ¿sí?, o de la religión tradicional, y pues nos hemos contaminado muchísimo de esas cosas. Entonces creemos que podíamos, y desde luego muchos logran éxito en tener un buen comportamiento y creen que se puede lograr aparte de Jesucristo. Y tal vez muchas personas puedan exhibir su buen comportamiento, como hacía el fariseo que está detectado aquí en los libros históricos, que dice que un fariseo y un publicano vinieron delante de Dios a orar. El fariseo decía: gracias, Señor, te doy que yo no soy como los demás hombres.